Un año más, EA Sports nos trae una nueva entrega de su simulador de fútbol FIFA 19, que incorpora nuevos torneos, añadidos y mejoras que os detallamos en nuestro análisis. El juego vuelve a incluir las licencias de multitud de equipos, sus jugadores y competiciones, siendo la novedad más destacada de este año la incorporación de la UEFA Champions League. Como siempre, se han pulido los gráficos para intentar acercarse cada vez más al fotorrealismo, se han implementado mejoras jugables e incluye nuevos contenidos para que tengamos diversión por mucho tiempo. La jugada de ataque. La jugada lleva peligro. Puede marcar, dispara. En primer lugar, nos centramos en los partidos, que se desarrollan con menos rapidez y donde los defensas tapan mejor los huecos, haciendo que tengamos que tener un buen toque de balón si queremos alcanzar la portería rival. Aquí entran en juego las tácticas, las cuales podemos establecer antes de comenzar el encuentro, teniendo que combinar formaciones para crear un estilo de juego que se adapte a nosotros con multitud de opciones que lo hacen muy satisfactorio personalizado. Es el 9 total. Pues tienes toda la razón, Manolo. Ese pase al hueco puede hacer daño. ¡Gol, gol, 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 gol! Una vez nos ponemos al mando de los jugadores, notamos que hay varios cambios importantes en sus mecánicas. El primero y más notable lo encontraréis en los pases, que ahora cuentan con un indicador que señala la dirección en la que daréis y la fuerza. Funciona bastante bien, aunque ya os avisamos que al principio cuesta un poco hacerse a él. Esto también se nota en los disparos, donde tenéis que elegir la zona a la que lanzáis, la fuerza y, como gran novedad, utilizar el sistema de finalización precisa, que consiste en pulsar el botón en el momento justo del golpeo para lanzar con más precisión. Porque le encargaba de sacar el córner. ¡Qué buena Diego Costa! Junto a ellos tenemos el sistema de toque activo, el cual permite recibir el balón y golpearlo de manera más realista. Esto aporta más variedad a los regates y añade nuevas formas de lanzar el balón, haciendo que el juego gane fluidez y veamos jugadas más distintivas como mejores voleas. Además, los jugadores más destacados cuentan con sus propios movimientos únicos, por lo que podréis disfrutar de algunos de sus regates o estilo de golpe característicos. Es una táctica ofensiva, así que imagino que hoy pondrán en aprietos a su rival, Manolo. Puede jugarla con sus compañeros. Por si fuera poco, ahora las disputas en los balones divididos resultan más realistas, mostrándose todos los jugadores más agresivos a la hora de hacerse con él, ya sea con anticipaciones, protegiendo el balón o realizando acciones al límite de la legalidad. Esto se consigue gracias a un gran sistema de físicas, donde notaréis un mejor manejo de los futbolistas y su golpeo del balón. Lo tiene Ali. Sterling. A ver ese balón a la espalda en la zaga. El gol está casi ahí. En cuanto a modos de juego, vamos de nuevo bien servidos. El primero es el Camino Campeones, que viene a ser la historia de la pasada entrega, pero con la novedad de tener a 3 protagonistas, Alex Hunter, King Hunter y Danny Williams. Cada uno tiene su propio arco argumental, y las decisiones que tomamos pueden cambiar un poco la trama, estando bien narrado y siendo muy divertido viajar entre distintas épocas y competiciones. Yes, the goalkeeper in charge there. Oh, that's a great goal. A continuación tenemos el modo carrera, donde intentamos ganarnos una reputación siendo jugador o manager, habiendo numerosos torneos licenciados, la novedad de disputar la UEFA Champions League o practicar con los juegos de habilidad. También está el modo partido rápido, donde podéis disfrutar de amistosos, pero con la novedad de poder elegir ahora entre varias disciplinas, sin reglas en los que los fuera de juego y las faltas no existen, supervivencia perdiendo un jugador, el equipo que marca un gol, cabezazos y voleas, donde solo cuentan los goles realizados de esta forma, larga distancia, que premian los goles de fuera del área como si fueran 2 y el primero en marcar, donde gana el equipo que alcance un número de goles determinado. Penetra como una flecha hacia la meta enemiga. Junto a esta modalidad tenemos el aclamado Ultimate Team, que vuelve a ser uno de los más destacados del juego. Sigue siendo muy similar al de pasadas entregas, pero ahora se han añadido algunos ajustes y modalidades que le aportan más variedad y riqueza. Después tenemos el modo Division Rivals, donde jugamos partidos para intentar ascender de categoría e incluso llegar a participar en la Foot Champions y las Squad Battles, que cuenta con multitud de retos para conseguir dinero y otras recompensas para abrir sobres, obtener nuevos jugadores e intentar crear a nuestro Dream Team. Al final y con paciencia podréis obtener a los jugadores deseados, pero también se ha incluido la opción de recurrir a los siempre controvertidos micropagos. Me gusta ese balón en profundidad. ¡Gol, gol, 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 gol! Visto y no visto. Se ha durado muy poco la alegría del gol. Por último tenemos las modalidades online, como temporadas cooperativas, clubs pro o amistosos online, no habiendo novedades destacables más allá de ciertos ajustes.
Falcao. ¡Qué bien buscó el hueco! El apartado gráfico, como suele ser habitual, ha sido pulido con una mejor recreación de rostros de los futbolistas y sus animaciones. No todos están al mismo nivel, ya que es algo que se centra principalmente en las estrellas, siendo el resto de jugadores más genéricos. Los estadios, por su parte, siguen estando genialmente recreados, encontrando ahora muchos más de la Liga Española. Los efectos visuales también están muy conseguidos, como una iluminación realista o césped que salta cuando golpeamos el balón, entre otros. Hunter arranca el motor y sale disparado a la zona de ataque. Penetra como una flecha hacia la meta enemiga. Y gol de Hunter. En el sonoro tenemos una estupenda selección de temas para los menús, un gran doblaje al castellano con los comentarios de Manolo Lama, Paco González y Antonio Ruiz, y buenos efectos que ambientan a la perfección los partidos, contando incluso algunos estadios con sus propios cánticos característicos. A ver quién remata el centro en el área. ¡Gol! FIFA 19 es, como conclusión, una entrega que ha sabido corregir algunos errores jugables para ofrecer unos partidos más satisfactorios, donde cuenta más el juego combinativo para crear espacios que la habilidad individual. El control sobre los jugadores es muy bueno, aunque pensamos que el sistema de finalización precisa podría estar mejor ajustado y que había que cuidar mejor a otros futbolistas para que parezcan menos genéricos. Si a todo ello le sumamos la gran variedad de modos y las nuevas incorporaciones, tenemos juego para mucho rato. A simple vista puede parecer que no ha evolucionado demasiado, pero una vez puestos a los mandos descubriréis que su jugabilidad ha mejorado mucho, si bien sigue contando con pequeños defectos que continuar corrigiendo en el futuro.